Hola a todos, ¿cómo están? Como una forma de darle continuidad a nuestro módulo y seguimiento a nuestras lecciones, vamos a estar retomando las actividades que le corresponden a nuestro programa de estudio. Habíamos quedado que nuestro módulo que íbamos a desarrollar era Excel del paquete Office de Microsoft. Recordando un poquitito, Excel es un programa del tipo hoja de cálculo que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. Es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos de préstamos hipotecarios y otros tipos de cálculos mucho más complejos. En esta lección veremos un repaso general de nuestro módulo, los elementos principales del programa que en un momento dado ya habíamos desarrollado, que es fila, columna, celda. También veremos la forma que tenemos que ingresar los datos a las diferentes celdas en una planilla de cálculo, cómo se tienen que organizar los datos y por sobre todo también, como cualquier otro programa del paquete Office, tenemos que ver también lo que corresponde a formatos, ya sea bordes, sombreados, el formato de las celdas, cómo se tienen que configurar con respecto a los diferentes tipos de datos. Así que para que podamos entender mejor, vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo. Aquí vamos a estar definiendo los diferentes tipos de elementos que ya en un momento dado nosotros ya habíamos trabajado en clase. El primer elemento que habíamos identificado, el elemento fila. Habíamos dicho que todo esto era una fila, un conjunto de celdas que están dispuestas en sentido horizontal. Esto vendría a darle forma a una fila. También habíamos hablado del título de fila. Sería esta columna que está en sentido vertical. Este elemento va a estar siempre a la izquierda y nombra a las filas mediante números. Recuerden que esto no tiene un límite específico. Para ir a la última fila en Excel, recordemos que tenemos que presionar control y flecha inferior. Esta sería la última fila en Excel. Para volver a la primera fila, control flecha arriba. Otro elemento que también ya habíamos hablado es la columna. Su definición es muy similar al de la fila, es un conjunto de celdas también, pero este elemento está ordenado en forma vertical, conjunto de varias celdas dispuestas en sentido vertical. También tiene un título de columna. Esta cabecera de columna está identificado acá por el abecedario. Recuerden que esto, llegado a la última letra, que es la letra Z, se inician a doblar las letras. Se van realizando de un dígito a dos dígitos. Para ir a la última columna, en Excel presionamos control y flecha derecha. Y esta sería la última columna en Excel. Para volver a la primera columna, control flecha izquierda. Recapitulando un poquitito, tenemos acá la fila que está en sentido horizontal y tenemos aquí la columna que está en sentido vertical. En este punto en específico se crea la intersección, se cruza la fila con la columna. En este punto específico donde se crea esa intersección se forma una celda. Y recuerden que para darle nombre a esta celda se utiliza el nombre de la columna seguido del nombre de la fila. Vamos al otro punto, que nosotros tenemos que ingresar los datos a la hoja de cálculo, y para hacer eso necesitamos un modelo de planilla en el cual nos vamos a basar en la primera planillita que habíamos desarrollado nosotros. Para recordar un poco el modelo de la planilla que habíamos desarrollado en su momento, vamos a iniciar de informe de ventas, el ingreso de datos. Para representar esta tabla en nuestra planilla, tenemos que contar primeramente cuántas columnas tiene y en base a eso preparar el modelo de nuestra hoja de cálculo. Informe de ventas que tenemos aquí es el título principal. Esta tabla tiene 4 columnas, así que para preparar este modelo de planilla tenemos que combinar acá para el título 4 columnas. Vamos a iniciar, seleccionamos aquí, tenemos seleccionado aquí 4 columnas. La herramienta que vamos a utilizar para unir estas celdas era la herramienta combinar y centrar. Si por A o B motivo la descripción no se le muestra, recuerden que podemos buscar esta misma herramienta en el grupo alineación y guíense nada más por
el icono que se muestra ahí. Combinar y centrar y escribimos acá informe de venta. Recuerden que para escribir aquí no hay necesidad de editar aquí las celdas, simplemente se escribe directamente. Se confirma con Enter, siempre tenemos que realizar ese proceso para confirmar lo que acabamos de escribir. Para aplicarle formato a informe de ventas tenemos que seleccionar simplemente de esta manera y todo el contenido de la celda ya está seleccionado. No hay necesidad de hacer clic un resaltado como se hace en los otros programas del paquete Office. Le aplicamos negrita, nos vamos aquí para aplicarle un color, le cambiamos el tipo de letra, aumentamos el tamaño de la letra y ahí ya tenemos el formato que estamos necesitando. Recuerden que en este programa nosotros no disponemos un salto de línea, así como en Microsoft Word. Para dejar un espacio aquí tenemos que dejar esta fila libre. En este punto vamos a copiar, vamos a iniciar la carga de datos, ya tenemos los meses, vamos a escribir los nombres que está como título de cabecera. Al momento de ingresar acá los datos hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando se va a ingresar el guión. Recuerden que Excel es un programa de hoja de cálculo, por lo tanto permite realizar cálculos matemáticos. Este guión que tenemos aquí, además de ser un guión en matemática, se utiliza para representar una operación. Por lo tanto, cuando nosotros ingresemos aquí el guión, tenemos que confirmar siempre con Enter y no utilizar las teclas de dirección. Si utilizamos la tecla de dirección, el programa automáticamente va a reconocer que se quiere crear una fórmula. Por lo tanto, tenemos que confirmar siempre con Enter. Los números se ingresan normalmente sin el punto. Ya ingresamos los datos que estamos necesitando para la planilla. Recuerden que estas cuadrículas que vemos aquí serían simplemente en la hoja de cálculo. En algún momento dado se va a necesitar hacer la impresión de este documento y si no se configura correctamente, estas cuadrículas no van a salir en la impresión. Si nos fijamos acá, en vista preliminar, en vista previa, vamos a ver que todos los datos que habíamos cargado se muestran aquí, pero las cuadrículas no salen. Vamos a aplicarle el formato que le corresponde. Ahí ya tenemos el formato que estamos necesitando, el tipo de fuente, el color de sombra y el resaltado de texto, que en este caso se le aplica negrita y cursiva. Para aplicar el estilo de borde tenemos que seleccionar solamente el área que queremos configurar. En este caso seleccionamos desde el rótulo de cabecera, que sería de esta manera, y aplicamos desde la herramienta correspondiente. Esto estaría en el grupo fuente y la herramienta que estamos necesitando sería este. Seleccionamos este y para esta planilla le vamos a aplicar todos los bordes. Seleccionamos los meses del año, dejamos libre esta celda, volvemos a repetir el proceso, bordes y todos los bordes. Si ahora mismo hacemos clic en vista preliminar, vamos a ver que el formato ya tiene todo aplicado, a excepción del separador de miles, y también ya salen las cuadrículas así como estamos necesitando. Para aplicar el separador de miles, una vez que se haya copiado todos los valores numéricos, van a seleccionar esos valores numéricos en su totalidad y se van a ir al grupo celdas y vamos a utilizar la herramienta formato. Nos vamos a la opción formato de celdas. Aquí recuerden que los tipos de datos se agrupan en categorías. La categoría que nos interesa a nosotros sería número. Acá vamos a chequear esta opción que dice usar separador de miles, y para este ejemplo por ahora no vamos a estar utilizando posiciones decimales, así que acá en posiciones decimales ponemos 0. Le damos a aceptar y ahí ya está el formato de separador de miles. Se necesita la corrección de la alineación de los guiones. Alineación derecha. De esta manera ya tenemos el modelo de la planilla configurado así como está en nuestro ejemplo. Las demás planillas van a estar encontrando en el folleto. Vamos a estar completando los ejercicios para que puedan tener en cuenta nada más. Vamos a hacer una revisión rápida de algunos de los ejercicios que son un poco diferentes. Para agregar una nueva hoja a nuestra planilla, aquí tenemos el botón
el signo más, que nos va a facilitar la inserción de hojas a nuestro libro de cálculo. En la hoja 2, en mi caso, yo ya tengo la segunda planilla que van a encontrar en el folleto, pero que aquí está sin formato nada más. Tenemos que hacer las configuraciones correspondientes para que nuestra planilla se quede de esta manera. Vamos a ello. Iniciamos de producto. Fíjense que producto ocupa 2 celdas, pero no en horizontal, sino más bien en vertical. Seleccionamos estas 2 celdas aquí. En el grupo alineación tenemos combinar y centrar. A producto tenemos que aplicarle, además de centrado horizontal, una alineación vertical, y esa alineación tenemos justo aquí. Y hacemos las configuraciones del formato. Seleccionamos todo, le aplicamos el tipo de letra, que en este caso es Cambria. Seleccionamos los rótulos de la cabecera, le aplicamos negrita, cursiva, tiene un color de relleno y un color de fuente. Tiene bordes, en este caso tiene todos los bordes. Seleccionamos todos los bordes. Aquí nos encontramos con un pequeño problema, que sería el ancho de la columna. Tenemos que aumentar ese ancho de columna, y eso es muy sencillo de realizar. Simplemente se van a ubicar entre los rótulos de las columnas, justo en esta línea, van a hacer clic y estiran a la derecha para aumentar el ancho de la columna. Hacemos clic acá y estiramos hacia la derecha. Lo mismo hacemos con todo. Ahora, lo que faltaría es la configuración del formato de celda a separador de miles. Volvemos a seleccionar solamente los datos de tipo numérico y repetimos el proceso que ya mostramos, que era celdas, formato, formato de celdas, categoría número, usar separador de miles y posiciones decimales a 0. Le damos a aceptar y ahí ya tenemos la configuración. Las siguientes planillas que van a estar elaborando ya están en el folleto. Vamos a indicar la numeración de página de los ejercicios que vamos a desarrollar, los indicadores correspondientes al trabajo en forma general, la fecha de presentación, etc. Cuando lleguen a terminar el trabajo, ese archivo en su totalidad van a alzar en la plataforma y van a confirmar que ya terminaron el trabajo. El proceso de subir un archivo y de confirmar la presentación de la tarea se explica paso a paso en el primer material que habíamos publicado en su momento, que se trata de la utilización de la plataforma. Si aún no vimos ese tutorial, les recomiendo que iniciemos a ver el video en su totalidad, porque ahí se explica cómo se tiene que utilizar la plataforma como corresponde. Cualquier duda que tengamos, tratar de hacerlo oportunamente, a tiempo por sobre todo, porque a veces cuando es muy a última hora ya es difícil de realizar cualquier tipo de modificación o presentar algún tipo de solución. Muy bien, les recomiendo realizar los ejercicios y vamos a estar continuando próximamente.